Buenas tardes, vamos a hablar de la Administración Pública Federal. ¿Qué es la Administración Pública Federal? Es el conjunto de órganos administrativos mediante los cuales el gobierno cumple o hace cumplir la política y voluntad del Estado en función de leyes fundamentales del país. El gobierno se sirve de la Administración Pública Federal para realizar las funciones asignadas al Poder Ejecución de la Federación. La Administración Pública Federal, en consecuencia, sirve de soporte para asumir la responsabilidad asignada del Presidente de la República, quien se apoya para ello directamente con las secretarías y dependencias del Estado. Capítulo único de la Administración Pública Federal. Artículo 1. La presente ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. La Oficina de la Presidencia de la República, la Secretaría del Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los órganos reguladores coordinados integran la Administración Pública Federal. Artículo 2. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendado al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública centralizada. 1. Secretarías del Estado. 2. Consejería Jurídica y Fracción derogada. 3. Órganos reguladores coordinados de materia energética, que hace referencia al artículo 28, párrafo octavo de la Constitución. Artículo 3. El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes de las siguientes entidades de la Administración Pública paraestatal. 1. Organizadores descentralizados. 2. Empresas de participación estatal y instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares de crédito e instituciones nacionales de seguro y finanzas. 3. Fideicomisos. Título segundo de la Administración Pública Centralizada. Capítulo 1. De las Secretarías de Estado. Las comisiones presidenciales podrán ser conformadas por integrantes descritos en cualquiera de los párrafos anteriores, así como ex servidores públicos y servidores públicos de otros poderes u órdenes de gobierno. Estas comisiones se constituyen como grupos de trabajo especial para cumplir con las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que deberán servir como base para la toma de decisiones o el objeto de que termine su decreto de creación, en los términos previstos por el presente del artículo. Las comisiones podrán ser transitorias o permanentes y serán presididas por quien determine el Presidente de la República. Capítulo 2 de la competencia de las Secretarías de Estado y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Artículo 32. A la Secretaría de Bienestar corresponde el despacho de los siguientes asuntos: fortalecer el bienestar, el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país mediante la instrumentación, coordinación, supervisión y seguimiento, en los términos de ley y con los organismos respectivos de las políticas siguientes. Combate efectivo a la pobreza. Atención específica a las necesidades de los sectores sociales más desprotegidos, en especial a los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos y marginados de las áreas urbanas. Atención preponderante de los derechos de la niñez, de la juventud, de los adultos mayores, de los pueblos indígenas y las personas con discapacidad. Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: formular y conducir la política interior que compete al Ejecutivo Federal y que no se atribuya expresamente a otra dependencia. Fomentar el desarrollo político. Contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas. Promover la información cívica y la participación ciudadana, salvo en materia electoral. Coordinar a los secretarios de Estado y además funcionarios de la Administración Pública Federal para garantizar el cumplimiento de las órdenes y de acuerdo del titular del Ejecutivo Federal y por acuerdo a este convocar a las reuniones del gabinete. Conducir siempre que no esté conferida esa facultad a otra secretaría de las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás poderes de la Unión.
con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, y con las demás autoridades federales y locales, así como rendir informaciones oficiales del Ejecutivo Federal. Asimismo, conducir en el ámbito de su competencia y las relaciones del Poder Ejecutivo con los partidos políticos, organizaciones sociales y además instituciones de sociedad civil. Título tercero de la Administración Pública Paraestatal. Artículo 45. Son organismos descentralizados las entidades creadas por la ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, cualquiera que sea estructura legal que la. Artículo 48. A fin de que se pueda llevar a efecto la intervención que conforme a las leyes corresponde al Ejecutivo Federal de la operación de las entidades de la administración pública paraestatal, el Presidente de la República las agrupará en sectores definidos, considerando el objetivo de que cada una de las dichas entidades en relación con la esfera de competencia que esa y otras leyes atribuyen a las Secretarías de Estado. Artículo 49. La intervención a que se refiere el artículo anterior se realizará a través de la dependencia que corresponda según el agrupamiento de que los sectores haya realizado el propio Ejecutivo, la cual fungirá como coordinadora del sector respectivo.